¿No? Evangelio según San Mateo, capítulo 19, el verso 26. Saludo a los jóvenes de la fundación, ¿no? Allá es líder hermano Camilo. Gloria al Señor. Hemos estado en contacto, los quise visitar a Santa Elena, pero no nos dio la oportunidad porque ya se trasladaron. Pero hemos estado a través del hermano Wilmar Correa, estar siempre al contacto y ayudándoles a ellos en oración y en lo que podamos ayudarle, porque queremos que los jóvenes salgan de ese estado miserable del mundo y se conviertan al Señor Jesucristo. Estén todos de pie, hermano, y vamos a leer al unísono este versículo. A ver, con ánimo. Evangelio según San Mateo, capítulo 19, el verso 26. ¿Estamos listos? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios, esa palabra todos en absoluto. Mas para Dios todo es posible. Yo quiero que usted llene su mente, su corazón, para pensar y creer esta noche que para Dios no hay nada imposible. Siéntese, tengan la bondad. Gloria al Señor. Solo el Señor Jesucristo hace milagros. No hay otro ser, ni en el cielo ni en la tierra. Solamente Él hace milagros. Como hay tantos diccionarios, tantos sinónimos de palabras, pero estaba mirando en el diccionario pequeño Larousse. Dice que es un fenómeno que se atribuye a una intervención divina en lugar a una causa natural. Podríamos decir que son actos contra naturaleza. Ninguna ciencia tiene una explicación clara de lo que es un milagro. Por eso omiten y pasan por alto, porque solamente Dios puede hacer milagros. Y quiero aclarar con esto lo que vivió el profeta Jeremías. Él tuvo muchas dificultades en el pueblo de Israel y finalmente dice en el capítulo 32 que estando el profeta Jeremías en la cárcel, en el capítulo 32, el verso 17, dice esta lectura: oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en los hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Grande en consejo, magnífico en hechos. Porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Y luego reitera: tú hiciste señales y portentos en la tierra de Egipto hasta este día. En Israel, entre los hombres, te has hecho nombre, como se ve en el día de hoy. Y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales
y portentos, con manos fuertes y brazo extendido y con terror grande. He aquí, dice Dios, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Dios pregunta, ¿habrá algo difícil para mí? Jeremías enfrentó una ardua tarea. Vivió en un tiempo difícil. Su país, Israel, estaba amenazado. Iba a quedar bajo presión. A él se le había dado un mensaje difícil que tenía que transmitir al rey de Israel. Su nación caería ante el enemigo. Su pueblo sería llevado cautivo y él tenía que darle al rey este mensaje de derrota. Era un tiempo bastante difícil. Puedo compararlo en ese momento porque hay veces que nosotros pensamos que adorar a Dios es cantar con sonrisas. Pero qué bueno que el cristiano pueda aprender a adorar a Dios en medio del dolor, en medio de la tristeza. Por eso el apóstol Santiago hace la diferencia y dice: ¿está alguno alegre? Cante alabanza. Pero ¿está alguno afligido? Haga oración. Adorar no es cantar, no es alabar. Hay una diferencia. Y es por eso que cuando oramos a Dios, le alabamos a Él. Es lo primero que hacemos, reconociendo sus obras, sus maravillas, exaltando la creación de Dios. Pero cuando le adoramos a Él, es cuando caemos rendidos a sus pies. Gloria al Señor Jesucristo. Jeremías tenía una actitud positiva en prisión. Él confiaba que el Señor lo libraría. Él recibió garantía de la capacidad de Dios que tenía para hacerlo a él. Se le prometió respuesta en sus oraciones. Jeremías tenía el Dios de lo imposible. Gloria al Señor. Jeremías tenía confianza. Por eso él lo dijo: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con todo tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. La creación había convencido a Jeremías del Dios que era Jehová de los ejércitos. En estos días, un recién bautizado, él venía de ese mundo cenagoso del pecado donde estaba hundido. Y una noche llegó llorando, nadie lo invitó, Dios lo llevó allá. Y ha tenido luchas con la familia, con sus hermanos. Pero hermano, cuando uno tiene convicción, habla con claridad. Alguien le decía: Dios no existe. Y le dice, porque él trabaja la construcción, y le dice: ¿usted ve ese edificio que está allí? Dijo: sí. Yo le pregunto, ¿ese edificio se hizo solo? ¿O alguien lo edificó? Dijo: sí, no, ahí hubo un acuerdo en la ingeniería, en la arquitectura, y luego los trabajadores para poder hacer la obra. ¿Cómo que usted me dice que no hay Dios? Salgamos un poquito afuera y miremos hacia el firmamento. Gloria a Dios. Ese cielo que vemos se hizo solo y el hombre se quedó callado. Porque es que hay un creador de los cielos y la tierra. Y en eso era que Jeremías estaba convencido.
que si el Señor es el creador de los cielos y la tierra, y luego Él dice que fue el que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Él podía no solo librarlo a él de la cárcel, sino también librar al pueblo de la esclavitud. Génesis 1:1 demuestra que Dios puede hacer cualquier cosa. Los milagros son fáciles para Dios porque Él es el Dios de la creación. Una mirada al cielo repleto de estrellas debería convencernos. Como dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. También debe recordarnos el poder de Dios. La muerte y resurrección de Cristo garantiza una nueva creación en el hombre que se convierte a Él. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando él escribe la segunda carta a los Corintios que queda para la iglesia, no dice el que está en tal religión, o porque podemos decir, como yo soy de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, por ese nombre yo voy a ser salvo. La Biblia no lo dice. Iglesia Pentecostal Unida de Colombia es lo que representa la personalidad jurídica y aún la especial ante el gobierno de nuestro país. Pero déjeme decirle un poco más allá de lo que alcanzamos a ver con nuestros ojos. Algo que no vemos con nuestros ojos es lo que Pablo le dice en esta carta a los Corintios, segunda, el capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y yo quiero reiterar esta pregunta: ¿qué hace Dios? He aquí, yo soy Jehová Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Debemos recordar esta pregunta en esta noche. Dios quiere que sepamos que Él puede manejar cualquier problema en que usted se encuentre. La pregunta del Señor debe producir una fe absoluta. Piense en la pregunta: ¿qué hace María? Hemos escuchado algunos temas con respecto al nacimiento de Cristo. Algunos han querido meter la ciencia biológica en el nacimiento de Cristo, pero yo sigo creyendo que el nacimiento de Cristo es un milagro que no tiene explicación. María era una joven. La Biblia dice textualmente que no conocía varón. Y aunque ella estaba comprometida, como dice la Escritura, sin embargo, ella no era tan inocente, no era ignorante, porque cuando el ángel le dijo, vas a tener un hijo, ella se sorprende y dice, pero ¿cómo voy a tener un hijo si yo no conozco varón? Ella sabía que un hijo era a través de la unión de un hombre y una mujer. Eso lo tenía claro. Pero ¿cómo voy a tener un hijo? Dice ella. Entonces le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que se llamaba estéril, porque nada hay imposible para Dios. Después que el pueblo de Israel sale de Egipto, se encuentra en una encrucijada.
Porque cuando ellos abren los ojos está frente a ellos el mar rojo. Echan una miradita hacia atrás y va Faraón con su ejército. Estaban en un lugar sin salida. El mismo Moisés se confunde porque oía clamores diciendo: en Egipto habían sepulcros. Allá podíamos morir y ser sepultados, pero aquí, ¿qué vas a hacer con nosotros? Y también el líder se confunde. Se abre un poco del pueblo y comienza: Señor, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Y Dios parece que le hace como un regañito a Moisés y le dice: ¿por qué detienes al pueblo? ¿Por qué detienes al pueblo? ¿Qué tienes en tu mano? Él dice: la vara. Extiende tu mano con la vara. Porque ellos veían que el enemigo venía. Donde iban niños, ancianos, animales cargados, eran presa del enemigo. Pero Faraón no sabía el Dios que iba con ese pueblo. Y dice la Escritura: sencillamente Dios abrió el mar y ellos pasaron por tierra seca. ¿Cómo lo hizo? No lo sé. Pero lo cierto es que para Dios no hay nada imposible. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor. A mí me ha dado dolor, hermanos. Yo siento dolor en mi alma. Porque en las congregaciones de nuestra iglesia hay una generación de jóvenes que no les gusta orar. Simplemente confían en su talento. Porque saben manejar un instrumento. Ellos no necesitan orar. Ellos omiten lo que dijo Cristo: sin mí nada podéis hacer. Y estamos viviendo un tiempo en que la gente, especialmente los jóvenes, y quiero decir no tanto las damas, sino los varones, se preocupan por su apariencia. Y sabe que ese es cumplimiento de la palabra. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, el verso 2 dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y de esto hay 18 manifestaciones que no agradan a Dios. Y hoy tenemos jóvenes en las congregaciones de nuestra iglesia que no agradan a Dios, sino que se agradan a sí mismos. Por eso los vemos modernos como el mundo. Se están volviendo judíos, barbados, una cantidad de cosas. No se preocupan por agradar a Dios, sino por verse bien. Y sabe que la apariencia no le agrada al Señor. El profeta Samuel, cuando fue a elegir, a ungir a David, él llega a la casa de Isaí y estaban allí 7 hijos de Isaí. Pero a David lo tenían olvidado. En ese entonces, un pastor de ovejas era un esclavo. Y a pesar de que David era joven, entonces sus hermanos mayores lo tenían cuidando las ovejas de su padre y lo tenían como un esclavo. Pero Dios no mira lo que nosotros miramos. Cuando llega el profeta Samuel a ungir al rey que iba a reemplazar a Saúl, él vio el hijo mayor de Isaí, corpulento y de hermoso parecer, y dijo: este es el rey que Dios me envió a ungir. Pero Dios le habló en secreto y le dijo: no mires a su parecer ni a su estatura, porque yo lo aborrezco. Porque el hombre mira lo que está delante, pero Jehová mira el corazón. Gloria a Dios. Y cuando repasó la vista por todos los hijos de Isaí, no fueron aprobados por Dios. Qué bueno cuando un hombre y una mujer es aprobada por Dios para que le sirva. Amén, gloria a Dios.
que no sean aprobados por el pastor, sino que sean aprobados por Dios. Porque el Espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si Dios me dice que soy su hijo, ¿qué importa lo que hablen de mí? ¿Qué importa lo que critiquen de mí? A mí lo que me sirve es el testimonio de Dios, porque ese Dios es el que hace lo que es imposible. Hermano y hermana, ¿qué cosa que Dios no puede manejar le preocupa a usted? Porque a pesar de que usted ha escuchado que Dios es poderoso, usted está viviendo con cosas que usted piensa que Dios no lo puede solucionar. Él es el Dios de lo imposible, pero hay cosas que Dios nos tiene que dar experiencias. Jesús pasa cerca de una higuera, iba con sus discípulos y les quiso dar una lección a ellos. Se acerca a la higuera como si iba a buscar fruto de ella. Él con anticipación sabía que no tenía fruto, pero le dijo a la higuera: nunca más de ti nazca fruto. Y pasaron. Al otro día viene la respuesta a esa lección. Y pasa de nuevo Jesús con los discípulos y Pedro se asombra y le dice: Señor, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Gloria al Señor. En otras palabras quiso decirle: créanle a Dios. Bendito el nombre del Señor. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Así habla Dios. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cuándo viene? Eso no nos toca a nosotros. Puede ser ahora, puede ser mañana, puede ser dentro de un mes, puede ser dentro de un año, pero que Dios responde. Yo soy testigo de eso, ¿no? Bendito el nombre del Señor. Por eso, hermanos, qué interesante es no tratar de agradarnos a nosotros, sino tratar de agradar a Dios. Una de las experiencias que yo he tenido en la vida cristiana es que yo me pongo a ver todos mis deseos y ninguno es conforme a la voluntad de Dios. Porque todo lo que deseamos nosotros es contrario a lo que Dios dice. Lo que pensamos, lo que deseamos, hermano, nos volvemos ilusos. Porque Dios dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Por eso las parejas fracasan. Porque ellos quieren que Dios se someta al deseo de ellos. Y aquí, para que Dios obre, dice el apóstol Juan en su primera carta: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Sí notó eso? No es conforme a mi deseo, no es conforme a mi voluntad, sino conforme a la voluntad de Él. Una mamá tiene un cuchillo en la mano porque está pelando las papas, qué sé yo, el revuelto en la cocina. Y llega el niño de 2 años llorando para que la mamá le entregue el cuchillo. El deseo del niño es que la mamá le entregue el cuchillo. Pero la mamá sabe que si le da el cuchillo se hace daño. ¿Cuántas cosas lloramos y le pedimos a Dios y Él no nos responde porque sabe que nos hace daño? Por eso es que hay que entender, hermanos, que no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios, que vive y permanece para siempre. Gloria a Dios.
Y eso lo dijo Dios en el tiempo de Jeremías, cuando estaba en la cárcel. Porque fue palabra de Dios que vino al profeta. Y eso está para esta noche con nosotros. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este es un llamado a un hombre que estaba en la prisión. El lugar donde estemos no limita lo que Dios puede hacer. No importa el lugar donde estemos, porque Dios no está limitado en ningún lugar. Por eso es que los que no conocen a Dios, que dicen que hay tres dioses, que hay dos dioses, porque ellos limitan a Dios. Alguien me dijo, si Jesucristo es Dios, cuando Él estaba aquí en la tierra, entonces ¿quién quedó en el cielo? Y yo le di la respuesta de lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Finalmente Jesús le dijo a Nicodemo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo y estaba aquí en la tierra, porque Él es omnipresente. Hermano, este lugar está lleno de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Jeremías se le prometió cosas grandes y poderosas como respuesta a la oración. Millones han pedido el cumplimiento de esta promesa. Es una promesa con la que pueden contar los que le creen a Dios. ¿Qué cosas grandes puede hacer Dios? No hay palabras para, ni tampoco números para enumerarlo. Pero déjeme decirle en esta noche, hermanos, quiero recordarle algo a los hermanos. No para la gloria de nosotros, sino para la gloria de Dios. Una noche estábamos en un culto de oración y estaba predicando acerca de la fe. Cuando termino de predicar, algunos hermanos estaban pasando al altar cuando paró un taxi ahí al frente. No sé si los hermanos recuerdan eso. Y sale una señora desesperada, corrió por el pasillo, me interrumpe y le dice, pastor, es que traigo un hijo, no sé qué es lo que tiene, pastor, pero 5 personas no hemos podido sujetarlo. Ahí lo tenemos en el carro amarrado. ¿Qué hacemos? Hermano, y yo entré en duda en ese momento. ¿Qué digo? ¿Que lo traiga o no lo traiga? Porque así somos los seres humanos. Momento de duda. Pero yo oí una voz que me dijo, y no acabas de predicar acerca de la fe. Y le dije a la señora, tráigalo. Claro, había muchos hermanos diligentes, se vinieron allí con él, amarrado de pie y mano. Hermano, con unos lazos gruesos y fuertes. Y cuando llegó aquí, no hubo tiempo de orar. Invoqué el nombre de Jesús y uno de los hermanos que estaban allí me dijo, pastor, lo suelto. Dije, suéltalo en el nombre de Jesús. Y le quitaron esos nudos que amarraba sus pies y sus manos. Y el muchacho quedó libre. No hubo que hacer bulla ni hacer nada. Dios lo liberó de una vez. Gloria al Señor Jesús. Hermano, al otro día me di cuenta que lo habían llevado a un grupo trinitario. Y de allá salió otra muchacha afectada con el problema. Lo trajeron a la iglesia católica. Y el párroco de allí le cerró la puerta que ahí no lo entraran. Y resulta que el chofer, el conductor del taxi, no era cristiano, pero él había oído del evangelio y de la iglesia pentecostal. Y él dijo a la señora, ¿usted quiere que lo llevemos donde pueden hacer algo por él? Lleve donde sea, Señor, llévenos. Lo voy a llevar a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y aquí lo trajo. ¿Por qué sucedió todo esto? Porque esta iglesia tiene
el Dios de lo imposible. Aleluya. Como el hermano Arnulfo y la hermana Gloria han tenido muchas experiencias, Dios nos da esas experiencias. Por eso es que yo invito a los jóvenes a meterse en Dios, para que no se miren a sí mismos, sino que miren puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que no se identifiquen con el mundo, sino que se identifiquen con Cristo. Amén. Qué bonito que alguien diga, ese joven sí es cristiano. Un día iba un pastor por la calle, por allá por Carabobo, y había una mujer desquiciada, mal vestida, y como a 10 metros dijo, tengan cuidado con ese hombre que va caminando, porque ese hombre es hijo de Dios. El diablo sabe quiénes son los hijos de Dios. Bendito el nombre del Señor. Hermanos, tuve una experiencia en el suroeste, de día. Mi esposa y yo salimos en un camperito a visitar una familia que estaban recién bautizados y eran atacados por fuerzas demoníacas, brujería, y estaban ellos asustados. Y nos fuimos una mañana, 10 de la mañana, llegamos a un lugar donde la carretera era estrechita, borde del río, y acá un barranco donde habían rocas. Y en la noche había caído una lluvia y se vino una luz de tierra y tapó la banca. Pero vi que había huellas de un vehículo que había pasado en la mañana. Eran las 10 de la mañana y ellos pasaron muy temprano. Yo dije, bueno, yo me meto también allí. Cuando fui, hermano, en el lodazal se me apagó el carro. Yo no era muy experto para manejar. Y no podía entonces, traté de prenderlo y no quería. Le dije a mi esposa, bajémonos. Cuando lo empujamos, quedó con una esquina pegada a la peña. Yo le dije, mi amor, yo me voy a bajar y le voy a voltear la dirección. El carro apagado. Cuando volteo la dirección, hermano, yo estaba dentro del carro y mi esposa estaba afuera, ¿no? Claro, como era una bajada, el carro se fue inmediatamente. Yo no me acordé si tenía dirección, si tenía freno, se me olvidó todo. Cuando caí al borde comenzó el más de 15 metros, como una licuadora. Cuando cayó al agua, ese río es angosto pero muy hondo, y el carro se ocultó, ya no veía nada. Hermano, yo le digo sinceramente, no sé, el hermano Arnulfo tiene experiencia con Dios también, que uno cuando llega a la muerte no le da miedo. Se me borró todo y le dije, Señor, si es mi hora, recíbeme. Pero inmediatamente Dios me dio una visión. Vi a mi esposa con las manos en la cabeza allá en el barranco. Inmediatamente vi a mis 3 hijos jugando en la sala de la casa. Y enseguida vi una congregación. No conocía a nadie, pero vi la congregación. Y cuando el carro rodó más de donde cayó, rodó hacia abajo y quedó como atrancado en una roca. Estaba yo allí, hermanos, pero no preocupado si salía, y la gente acá habían llegado, los del vehículo en la mañana estaban allí, y había un hombre que había escuchado el evangelio, un hombre hacendado, pero era vicioso y él quería salir de esa vida y él caminaba desesperado. Pero ¿por qué no chapalea? ¿Por qué no hace alguna cosa para ver en qué podemos ayudarle? Le estoy contando esto, hermano, es para que usted ponga en acción su fe en esta noche. Y de un momento el carro era un carrito cabinado, las ventanas estaban cerradas y yo vi que se abrió como una claraboya en el carro. No sé de qué lado se abrió la claraboya y vi yo una luz que entró. Y cuando vi esa luz, vinieron 2 manos de gigante. Me agarraron por los tobillos de cada pie
hermano, y me lanzaron por esa claraboya, esa ventana. De ahí no sé, no puedo explicarles. Cuando yo abrí los ojos, estaba en la orilla sentado en una piedra. Ni mi esposa ni los que estaban allí se dieron cuenta. Gloria a Dios. Y yo sentado en esa piedra, Dios me dio la aclaración de la visión. Tu esposa te necesita. Tus hijos te necesitan. Y la iglesia también te necesita. Y yo alcé mis ojos al cielo y le dije: Señor, si toda mi vida te he servido, hoy estoy más comprometido para servirte. Por eso yo invito a la iglesia de este precioso barrio de Gaitán, donde Dios ha hecho muchas cosas maravillosas, que muchos se han olvidado de pronto por emociones. Esta carrera no es de emoción, esta carrera es real. Hay que vivir real las cosas que vienen, porque hermanos, las cosas buenas, el bien está dentro de las adversidades. Y para alcanzar ese bien hay que pasar por las tribulaciones, porque es necesario que vengan las tribulaciones para que entremos en el reino de Dios. Dios tiene muchas cosas hermosas, pero que hay que pasar por esos momentos difíciles. En esta noche el Señor está aquí. Gloria al Señor Jesucristo. Yo no sé por qué he vivido tantos años caminando con el Señor. Yo salí al ministerio a los 10 años de bautizado. Este año en abril cumplí 49 años. O sea que de bautizado cumplí en marzo 59 años de bautizado en el nombre de Jesús. Toda mi juventud se la entregué al Señor. Nunca me he arrepentido, ni pienso lo contrario, porque Dios ha sido tan bueno. Después de haberme levantado sin el cuidado de un padre y casi sin el cuidado de una madre, sino de un anciano que era mi abuelo, mi papito, lo que él podía hacer conmigo. Pero en este camino Dios me ha dado una maravillosa familia. Me ha dado mi esposa, mis 3 hijos y 5 nietos, las nueras y el yerno. Todo eso son regalos de Dios. Amén. Pero yo no entiendo las cosas bien claras. Solamente lo que creo, que para Dios todo es posible. Gloria al Señor Jesús. Si algo pidieres, puedes decirle a este monte: quítate y échate en el mar. Medellín es la capital de la montaña y estamos rodeados de montañas. Pero ¿para qué vamos a orar nosotros para que Dios quite esas montañas? No. Cada cristiano está rodeado de montañas y a veces no tiene salida. Y yo quiero decirles, en el momento de más dificultad, cuando la barca se estaba hundiendo, cuando las olas echaban las aguas dentro de la barca, Jesús estaba dormido en la popa. Y todos asombrados. Y Pedro, como ser humano, le dijo: Señor, ¿no ves que perecemos? Y le dice el Señor: ¿y dónde está la fe? Y él se levanta, reprende el viento, reprende al mar, y se hizo gran silencio. El mar de Galilea no es un mar de muchas olas, pero se levantó en ese momento para que ellos tuvieran esa experiencia con Dios. ¿Y sabe qué dice la Biblia, hermanos? Jesús dijo: las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y aún mayores, porque lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Pero hay que tener valentía, hay que tener fuerza y fe
para pararse en el problema y no llorarle al problema. Porque es que los hermanos se arrodillan delante de las dificultades, de los problemas. No le digas al Señor tus problemas. Dile a ese problema que Dios, ¿qué clase de Dios tienes tú? Puede ser muy grande el problema, pero nosotros sabemos que este Dios está por encima de todos los problemas. Y yo creo que en esta noche hay uno o una que tiene fe y se puede parar y decirle al problema: te vas de mí en el nombre de Jesús. Y si lo hace con fe, va a ser libre. Gloria al Señor. Hermano, eso no es como a veces nosotros dicen la gente del mundo: hermano, es que tenemos la fe que mueve montañas. No, señor. Es que tenemos el Dios que mueve la montaña. Por eso hay que creerle a Él. Hay muchos que piden y no sucede nada, pero en esta noche aquí hay un pueblo que le ha creído a Dios. Qué bueno que haya un joven dispuesto a agradar a Dios, cueste lo que le cueste. Así se burlen de él, así le digan anticuado, pero que tenga un cambio. Gloria al Señor Jesús. Hermano, gracias a Dios por los profesionales que tenemos en las congregaciones. Es una bendición porque cuando yo me convertí al Señor en el año 1965, había muchas cosas infantiles en las congregaciones. Ir al médico era pecado. Tomar medicina era pecado. Estudiar era pecado. Pero gracias a Dios que la iglesia superó esa etapa. Y luego entró una etapa donde ya los jóvenes, los niños podían estudiar, porque se dieron cuenta que las cosas habían que pasar de esas cosas elementales. Como el escritor a los Hebreos en el capítulo 6 dice que es bueno que ya dejemos las cosas elementales de los rudimentos de la doctrina de Cristo y vayamos hacia adelante. Porque en vez de ser maestros, todavía son niños que no son capaces de ingerir alimentos sólidos, sino que hay que darles leche. Y la comida líquida es para los niños. Qué bueno que haya ya experiencia. Gloria al Señor. Hermano, Jeremías había pasado por muchas experiencias. Desprecio del pueblo. A veces en momentos agónicos lo echaron en una cisterna. Finalmente lo llevan a la cárcel. Pero no vemos a un hombre afligido. No vemos a un hombre poniendo quejas. Él sabía que el Dios que hizo los cielos y la tierra podía hacer grandes cosas para él. Gloria al Señor. Como lo hizo Pablo y Silas en la cárcel. Después de pasar un momento agradable. Porque Pablo, cuando llegaba a un pueblo, lo primero que buscaba era la sinagoga de los judíos para hablar con ellos en el día de reposo. Pero llegó a Filipos y no había allí ninguna sinagoga. Pero se dio cuenta que a la orilla del río había un árbol frondoso y se reunían unas mujeres piadosas. Y Pablo se acercó a ellas. Le dieron la palabra a Pablo y Dios dice que le abrió el corazón a una mujer llamada Lidia para que entendiera lo que Pablo estaba hablando. Y esta mujer se convirtió al Señor, los lleva a su casa, les dio un hospedaje de 5 estrellas, una atención enorme. Y yo pienso que ellos estaban felices, porque eso es lo que le gusta a uno como ser humano. Pero al otro día comenzaron a caminar por las calles de Filipo y una muchacha siempre los perseguía. Una muchacha que era como el negocio de los brujos allí en Filipo. Y ellos tenían un gran negocio con esta joven adivina. Pero ella caminaba detrás de los discípulos. Y un día comenzó a gritar: estos hombres son hijos del Dios viviente. Y Pablo miró hacia atrás y le autorizó en el nombre de Jesús que se callara.
y echó fuera el demonio. Las cosas cambiaron, se turbiaron todas las cosas hasta que fueron a la cárcel. Los romanos, para meter a una persona que ellos culpaban a la cárcel, tenían que azotarlos con unos rejos fuertes. Le hicieron heridas en las espaldas. Lo metieron a la celda de más adentro, donde habían unos cepos, y le metieron los pies allí, 2 maderos, y lo encadenaron esos maderos para que ellos no salieran. Hermano, yo creo que yo me pongo a pensar, yo estaría ahí llorando, lamentando, vea lo que ha sucedido, porque eso es lo que hace el ser humano. Pero ¿sabe qué hizo Pablo y Silas? Con dolor en sus espaldas, en todo el cuerpo, abrieron sus cinarios, empezaron a orar y a cantar himnos al Señor. Amén. Y dice la Escritura que todos los presos los oían. Gloria al Señor. Porque cuando uno tiene la libertad para adorar a Dios, no importa el lugar donde se encuentre, pero abre sus labios, porque Él es digno. Y dice la Escritura que en medio del canto se canta un coro que dice que cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas. Y dice la Escritura que la cárcel se estremeció, un estruendo fuerte, que las rejas se abrieron. El jefe de la cárcel, como tenía un gran compromiso, eso le podía costar la muerte, sacó su espada para suicidarse. Pero Pablo lo vio desde adentro y le dice: no te hagas daño, todos estamos aquí. Gloria al Señor. O sea, mientras la iglesia está aquí en la tierra, la puerta está abierta. Amén. Pero llegará el momento que la puerta se ha de cerrar. Y dice el carcelero que lo sacó inmediatamente, cerró la cárcel y se los llevó a la casa, le lavó las heridas, los vendó, les dio comida, y esa misma noche él con todos los de su casa fueron bautizados. Porque la pregunta de él: ¿qué haré para ser salvo? Él dijo: cree en el Señor Jesucristo. No le dijo: cree en tal religión. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esa noche se cumplió esa promesa. ¿Sabe, amigo y hermano? Hoy es el día de salvación. Ahora es el momento aceptable. No sigas divagando de corazón. Permítele que aquí esta congregación te necesita como miembro del cuerpo de Cristo para que te dejes usar. Pero para que Dios te use, tú tienes que agradar a Dios. Amén. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Tú le crees a Dios en esta noche? Yo te invito a que vengas aquí al altar. Gloria al Señor Jesús. Y Dios puede hacer de ti un instrumento para el beneficio. Usted, hermano, que le sirve al Señor con algún don que Dios le ha dado, hermano, colóquese, póngase en las manos de Dios. Porque muchos que han recibido dones están en el mundo porque confiaron en sí mismo, confiaron en su talento, en su habilidad. Pero esto aquí no se vive sin el Señor. El Señor dijo: sin mí nada podéis hacer. Qué importante esta noche que podamos nosotros sentir ese compromiso de agradar a Dios. Porque para Dios no hay nada imposible.